Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Cortés y estás escuchando La Ola del Tiempo. En el episodio anterior les conté cómo, a base de hábiles y pacientes movimientos políticos, Fujiwara Yoshifusa logró llegar a la cima del poder sin pertenecer al linaje real, ostentando el cargo de regente durante el gobierno de su nieto, el emperador Seiwa. Pero el día de hoy quiero que profundicemos en la historia de este personaje. A partir del día de hoy, nuestra narrativa dejará de centrarse en los emperadores, que, aunque nunca abandonaron el trono, sí fueron apartados del gobierno desde este punto de la historia. Aunque, como veremos, fue un cambio gradual, primero de una forma que no era obvia, alegando a su edad, en emperadores que ascendieron al trono en edades infantiles, pero con el tiempo, los regentes, en japonés seisho, mantuvieron el poder incluso cuando los emperadores ya eran adultos, relegándolos a funciones simplemente rituales. Pero ya llegaremos a esto a finales de este capítulo. Empezaremos por mencionar a Fujiwara Yoshifusa, el cual, como vimos en el episodio pasado, sembró las bases de este sistema de regencias. Yoshifusa nació en el año 804. Pertenecía a la rama norte de los Fujiwara, los Hoke, y desde el año 834 comenzó a tener puestos importantes dentro de la corte. El padre de Yoshifusa, Fujiwara Fuyutsugu, fue un importante consejero apreciado por el emperador Saga, y Yoshifusa pronto heredó ese estatus de persona de confianza en la corte, al punto de que una de las hijas del emperador Saga le fue entregada como esposa. Es importante aclarar que esta hija del emperador Saga ya no pertenecía a la familia imperial, pues era una de los muchos descendientes de Saga que fueron degradados a plebeyos, formando el clan Minamoto. Su nombre era Minamoto Kiyohime. Aún así, no era común que un plebeyo se casara con una descendiente de la línea imperial. Aparte de este matrimonio, también la hermana de Yoshifusa se convirtió en la esposa del príncipe Masara, el futuro emperador Nimmyo, por lo que Fujiwara Fuyutsugu dejó a su familia vinculada al legado del emperador Saga, con lo que ahora estaban en el centro del poder imperial. Aún después de que el emperador Saga había abdicado, Fuyutsugu y Yoshifusa siguieron manteniéndose cercanos a él. Pues, como ya vimos, aunque Saga ya no era emperador, seguía ejerciendo la mayor autoridad del imperio. Fujiwara Junshi, la hermana de Yoshifusa y ahora esposa del príncipe Masara, tuvo un hijo, el príncipe Michiyasu. Para cuando Masara subió al trono como emperador Nimmyo, el emperador Saga nombró heredero a su primo, el príncipe Tsunesada, hijo del emperador Yuna. Y aquí, como recordarán, comenzó el problema para los Fujiwara. Toda la influencia que habían conseguido estaba centrada en Saga y su descendencia. Mover la línea de sucesión a los herederos del emperador Yuna dejaba a los Fujiwara fuera del núcleo político. Los Fujiwara no eran los únicos afectados por esto. Muchas familias importantes habían creado su red de influencias alrededor del emperador Saga y los suyos, el cual seguramente intentó este movimiento conscientemente para generar que la línea de sucesión se moviera a su sobrino y apartar a todos los clanes ambiciosos del poder. Lamentablemente, como vimos la semana pasada, el incidente Yowa en el año 842, después de la muerte de Soga y Yuna, le dio la oportunidad perfecta a Yoshifusa y los Fujiwara para mover el tablero político a su favor. Fujiwara Yoshifusa estaba muy interesado en devolver el título de heredero al príncipe Michiyasu, apartando para siempre a Tsunesada del poder y afianzando por fin el poder que su padre Fuyutsugu había cultivado por años. Esta situación política no pudo resultar más beneficiosa para los Fujiwara, pues unos años después del incidente Yowa, en el año 850,
el enfermizo emperador Niño falleció y el príncipe Michiyasu subió al trono con el nombre de emperador Montoku. 4 días después de su ascenso al trono, la hija de Fujiwara Yoshifusa, ahora esposa del emperador Montoku, dio a luz a un niño, el príncipe Korehito. Korehito nació como el 4.º hijo del ahora emperador, por lo que durante los primeros meses de gobierno de su padre, la corte tuvo una pequeña crisis, pues el heredero del nuevo emperador debía ser anunciado y había una disputa alrededor del asunto. Fujiwara Yoshifusa y su facción apoyaban claramente a su nieto, el príncipe Korehito, pero el emperador Montoku y sus allegados se oponían a esto, prefiriendo nombrar a su primogénito el príncipe Koretaka. Para entender el por qué existía esta disputa, dejando de lado los obvios intereses de Yoshifusa de poner a su nieto en el trono, debo explicarles cómo funcionaba el sistema de las esposas y concubinas del emperador. La familia imperial habitaba en un lugar conocido como Kokyu, que era una sección interior del complejo palaciego de Heian, en Kioto. Ahí, las damas de la corte tenían un sistema jerárquico muy estricto, establecido desde la publicación del Código Taijo en el año 703. La emperatriz o esposa principal del emperador, si es que se llegaba a designar alguna, ocupaba el primer puesto de esta jerarquía, pero lo compartía con la emperatriz madre, es decir, la madre del emperador actual, o la emperatriz viuda, es decir, la esposa viuda de algún emperador ya fallecido. Por debajo de ellas estaban las damas de la corte. Muchas de ellas eran esposas del emperador y eran hijas de ministros que provenían de familias importantes. Debajo de este rango estaban las asistentes de la corte, que eran, en teoría, las encargadas de la vestimenta del emperador y asistían a las damas de la corte. Normalmente provenían de familias de menor nobleza o prestigio. Bueno, con esta información ahora podrán entender la situación un poquito mejor. Los hijos anteriores del emperador Montoku tenían por madre a una asistente de la corte, no a una dama de la corte, por lo que, aunque eran príncipes, no tenían el rango de los hijos de una dama noble, como lo era la hija de Fujiwara Yoshifusa, la dama Fujiwara Akira Keiko. Pese a esto, el emperador podía, si quería, otorgar el título de dama, esposa consorte o incluso emperatriz a cualquiera de sus asistentes o sus damas, incluida Aki Shizuko, la madre de sus otros hijos, y en esta situación radicaba el conflicto. El emperador Montoku, por lo que nos cuentan las fuentes, favorecía a sus hijos con Kishizuko. Incluso su hija con ella fue nombrada Sayo, que era la suma sacerdotisa del santuario de Ise, el más importante santuario sintoísta del periodo Heian, y que tal vez recuerden que está dedicado a la diosa Amaterasu. Digo que lo está porque existe en la actualidad y los sumos sacerdotes actuales son descendientes todavía del linaje imperial. Volviendo al tema, el hecho de que la hija de Montoku, con Kishizuko, fuera nombrada Sayo es sumamente relevante, pues era un cargo de altísimo prestigio. La Sayo era la representante del emperador ante la diosa Amaterasu, y era la que realizaba importantes rituales que, según el pensamiento de esta época, mantenían la prosperidad del reino y el bienestar del emperador. Sin embargo, pese a toda resistencia del emperador, el príncipe Korehito, nieto de Yoshifusa y de apenas 8 meses de nacido, fue nombrado heredero en lugar del príncipe Koretaka, que ya tenía 6 años de edad en ese momento. Esta decisión nos demuestra el poco control que tenía en este punto el emperador, amarrado de manos frente al organismo burocrático de la corte imperial y controlado en ese momento por Fujiwara Yoshifusa. Es más,
Según lo que narran las crónicas, el emperador Montoku dejó de habitar en el palacio imperial. Prefirió pasar tiempo en palacios alejados, lejos del control que su tío, Fujiwara Yoshifusa, ejercía sobre la corte. Todo apunta a que la relación entre ambos nunca fue buena, y la batalla por el heredero no terminó en ese primer año. Por años, el emperador Montoku intentó sin éxito conseguir el apoyo suficiente para apoyar la sucesión de su primogénito. Pero la gran mayoría de los miembros de la corte, incluso los asesores más cercanos y de confianza para el emperador, le aconsejaban no hacerlo, por temor a las represalias que Yoshifusa podría tomar en contra del príncipe Koretaka. Alrededor del año 858, el emperador comenzó a urdir un nuevo plan: proclamar a su primogénito, el príncipe Koretaka, como heredero y nombrar heredero de este a su hermano, el nieto de Yoshifusa, el príncipe Korehito, intentando emular la situación que el emperador Saga había creado con él mismo y su hermano, el príncipe Yuna. Justificó esta decisión alegando la aún corta edad de Korehito, que en este momento solo tenía 8 años, frente a los 14 años que ya tenía cumplidos el príncipe Koretaka, lo que lo volvía mayor de edad, a ojos del pensamiento de la época. Todo esto se quedó en el mundo de las ideas. No hubo oportunidad de aplicar esta decisión, pues el emperador Montoku falleció en ese mismo año. Y aunque las crónicas mencionan que fue una muerte natural, producto de una mala salud que siempre lo había caracterizado, hay ciertas teorías que lamentablemente no podrían ser confirmadas ahora, de que lo que realmente sucedió fue que Fujiwara Yoshifusa envenenó al emperador, su sobrino, para asegurar así el trono para su nieto. No importa cómo pasó finalmente. Lo que importa es que Yoshifusa tenía en este momento todo el control administrativo y político para apoyar a su nieto, por lo que en octubre de ese 858, el príncipe Korehito, de solo 8 años de edad, fue proclamado emperador Seiwa. Pero, ¿cómo iba a gobernar un emperador de solo 8 años? Respuesta corta: no lo haría. Desde el primer momento, Yoshifusa se encargó de todos los asuntos de estado, siendo nombrado formalmente por su nieto como Seisho a los pocos días de su ascenso al trono. Pero, ¿qué es un Seisho? Es un regente, es decir, una persona que se encarga de los asuntos de estado en lugar del gobernante oficial, ya sea por la incapacidad de este o por algún tipo de inconveniente que limite su función. Ya antes habíamos hablado de este cargo, pues fue utilizado por el príncipe Shotoku, que gobernó junto a la emperatriz Suiko, y también por el príncipe Nakano Oe, que gobernó junto a su madre, la emperatriz Kogyoku. Pero noten cuál era la constante en estas personas que habían ejercido el puesto con anterioridad: el príncipe Shotoku y el príncipe Nakano Oe. Príncipe y príncipe. Ambos eran miembros del linaje imperial. Fujiwara Yoshifusa no lo era. Aunque estaba casado con una princesa, tenía una hija como emperatriz madre y su nieto era el emperador, él mismo no era miembro del linaje imperial. Aún así, con el amplio poder que tenía, logró tomar el cargo para sí mismo. Pese a su amplio control, su regencia no estuvo exenta de detractores. Pero mientras el emperador Seiwa fuera menor de edad, no había forma de oponerse legalmente a él. Esta situación terminó en el año 864, en el cual el emperador cumplió la mayoría de edad, los 14 años, y por lo tanto la regencia de Yoshifusa terminó de manera oficial. Ahora el abuelo del emperador volvía a ser un simple ministro, el cual de cualquier forma siguió siendo sumamente influyente.
Pero en el año 866 ocurrió algo que nuevamente permitió a Yoshifusa volver a la cabeza del poder imperial. Este hombre era muy suertudo al parecer. Una noche, que parecía tranquila, de repente se vio interrumpida por gritos y caos a las afueras del Palacio Imperial. La puerta o Tenmon, que era la entrada principal del palacio privado del emperador, ardía en llamas. No se sabía cómo o por qué había comenzado el incendio, pero se temió por la seguridad del emperador. Todos los cortesanos que habitaban en las cercanías quedaron horrorizados al pensar que aquello fuera parte de algún golpe de estado o una situación que pusiera en riesgo la estabilidad del reino. Pero pasó la noche y todo parecía tranquilo. Todo seguía igual, con la excepción de que la enorme puerta ahora era una pila de cenizas. En estos 2 años de reinado, 2 hombres habían escalado puestos hasta llegar a ser los 2 principales consejeros del joven emperador Seiwa. Uno de ellos era Tomo Yoshio y el otro Minamoto Makoto. Cuando comenzaron a hacerse las investigaciones, Yoshio acusó a Makoto de haber sido el responsable del incendio. Ambos enviaron a sus respectivos guardias a arrestar al otro. Los 2 estaban a punto de crear un verdadero caos dentro del Palacio Imperial. Pero justo en el momento más crítico, como traído por los mismísimos dioses, apareció Fujiwara Yoshifusa, que para este momento ya tenía 62 años. Ordenó la liberación de todos los que habían sido arrestados y comenzó a actuar como mediador, calmando los ánimos y, según él mismo, procurando el correcto juicio de las evidencias, por lo que sometió a todos los implicados a un juicio público. Y aquí es donde todo se vuelve cuando menos curioso. 6 meses después del incendio, las investigaciones terminaron y la corte declaró culpable a varios implicados, incluidos Tomo Yoshio y Minamoto Makoto, los 2 consejeros más cercanos al joven emperador. Los 2 fueron condenados al exilio, lo que supuso la caída en desgracia del clan Otomo y el desprestigio de los Minamoto. Esto generó un enorme vacío de poder cerca del emperador, vacío que rápidamente fue llenado por su abuelo, Fujiwara Yoshifusa. El emperador Seiwa sintió una enorme culpa por haber confiado el gobierno de su nación a los que su abuelo acababa de desenmascarar, supuestamente, como alborotadores. Y ahora sentía que la única persona en la que podía confiar era en él. Debido a esto, el emperador Seiwa nombró a su abuelo nuevamente como Sessho, aunque ya era mayor de edad, pues sentía que no podía gobernar por su cuenta. Le entregó todo el poder imperial desde este momento hasta la muerte de Yoshifusa en el año 872. Durante los últimos años de Yoshifusa, él comenzó a preparar a su heredero político, su sobrino y posteriormente hijo adoptivo, Fujiwara Mototsune. Él también adoptó a su hermana, Fujiwara Takahiko, y la convirtió en una de las damas de la corte del emperador Seiwa, es decir, una de sus esposas. La dama Takahiko se volvería la madre del primogénito y heredero del emperador Seiwa en el año 869, por lo que Yoshifusa había dejado el camino preparado para que Mototsune accediera al poder y la situación de regencia que él había creado. Fujiwara Mototsune llevaba años escalando en la jerarquía imperial y ya tenía un puesto elevado cuando su tío Yoshifusa falleció. Era sumamente cercano al emperador Seiwa en este momento, así que, aunque no se volvió directamente Sessho de Seiwa, el emperador no conocía otra manera de gobernar. Y al no estar Yoshifusa en el poder, el emperador decidió gobernar a través de Mototsune.
El emperador Seiwa, seguramente aconsejado por Mototsune y por su esposa Takahiko, decidió abdicar en el año 876, dejando el trono a su hijo, el príncipe Sadaakira, que fue coronado con el nombre de Emperador Yosei, a la corta edad de 8 años. De nuevo, un emperador niño, que necesitaría un sello, y ¿podrían adivinar quién sería este nuevo regente? Claramente su tío, Fujiwara Mototsune. Pero esta regencia no sería tan fácil para él como lo había sido la de Yoshifusa sobre Seiwa. Pero ese ya será tema para el siguiente episodio. Por el día de hoy nos quedaremos hasta aquí. Les agradezco mucho su atención. Si les gustó este contenido, no olviden seguirnos aquí y en el Instagram @laoladeltiempo. Déjenme sus comentarios. Enérgicamente les pido que me escriban para saber de dónde me escuchan y qué les pareció. Recomienden el podcast a todos sus conocidos. También recuerden darle clic a la campanita para que no se les pase ningún nuevo episodio. Les deseo una buena mañana, tarde o noche, sea cual sea la hora en la que me estén escuchando. Y regreso la semana entrante con más abusos de autoridad e incluso con una que otra locura imperial. Hasta luego.